Has publicado en varios lugares, pero a veces el mensaje no es suficientemente fuerte, suficientemente sólido. ¿Hay problemas de acceso a los medios de comunicación en Venezuela y en México para transmitir este mensaje, estas denuncias de corrupción? Sin ninguna duda, los medios y todas las instituciones sufren la penetración de todas estas organizaciones criminales. En el caso de Venezuela hay una gran presión por parte del Estado para evitar la prensa libre e independiente, el ejercicio libre del periodismo, no hay acceso a la información en las fuentes oficiales, pero al mismo tiempo, como el gobierno tuvo que pagar un costo muy alto por el cierre de algunos medios como Radio Caracas Televisión, y no quiere exponerse nuevamente a ese costo político tan alto, entonces decidieron que a sus socios por la vía de la corrupción, algunos de ellos ubicados supuestamente en la oposición, en eso que yo llamo el maridaje, bueno, pedirle, mire, cómprame los medios de comunicación que están en manos de la oposición, y fue así como se compró, por ejemplo, el canal de televisión Globovisión, y fue así como se compró, por ejemplo, la cadena Capriles, y entonces esos medios ya no tienen la misma independencia para enfrentar los problemas de corrupción, para investigarlos, para ponerlos en el tapete del debate nacional. Por lo menos están como más limitados, están como más restringidos. Y me preocupa porque en este momento, dentro de ese concepto de la paz mafiosa, hay una ofensiva de compra de los medios de comunicación. Es decir, tienen en la mira la compra de grandes medios de comunicación a nivel nacional, pero también están comprando los medios regionales, los medios digitales, las televisoras. Entonces es lo que llaman la hegemonía de la comunicación, que yo más bien digo que es la hegemonía de la corrupción. ¿Cómo es el caso en México? Bueno, en México tendría yo que empezar por explicar que en los últimos 10 años han sido ejecutados 90 periodistas y más de 17 están desaparecidos. Es decir, la represión por parte del gobierno, coludido en la gran mayoría de las veces con el crimen organizado, ha comenzado a silenciar la prensa en México. No es extraño, por supuesto, que los periodistas estemos en la incertidumbre, con miedo, trabajando, intentando trabajar y servir a la sociedad en este clima. Por otro lado, el gobierno, a través de la publicidad gubernamental, ejerce un control absoluto por los medios de comunicación, generalmente por los medios locales, los medios que están en los estados, que son los que informan a las comunidades, y por algunos medios nacionales, las televisoras, las estaciones de radio. En las finanzas de los medios de comunicación, el 70% de sus ingresos depende de la publicidad gubernamental. No depende del ciudadano, no de que compra la revista o el periódico, no depende del rating de radio o televisión, depende de la publicidad gubernamental. Si te portas bien, el gobierno te da buena publicidad. Si te portas mal, te la corta y te cierras mañana porque no tienes lectores realmente. Entonces estamos en una relación perversa entre los medios de comunicación y la sociedad, porque los medios de comunicación, al no vivir y no depender económicamente de la sociedad y depender del gobierno, a quien le sirven es al gobierno, y prostituyen su relación de servicio a la sociedad. Entonces, ante esta dinámica, realmente yo me considero parte de una generación de periodistas que hemos decidido dar esta batalla. Salirnos incluso de los medios de comunicación, del control de los medios de comunicación, y a través del periodismo de investigación, al hacer estas investigaciones de largo aliento que estamos publicando en diferentes libros. Realmente yo haría mal y sería totalmente falso si dijera que soy la única que hace este trabajo en México. No, me siento parte de un grupo de periodistas que creemos en esto y que creemos que la única manera de que la gente reaccione, porque no tiene acceso a información, es darle información. El tema es que estas investigaciones, aunque estén muy bien documentadas, aunque son muy sólidas, aunque son muy fuertes, como no son difundidas por la televisión o por el radio, porque son controladas, tú sabes que esos son los medios de comunicación masivos, los que llegan a cada casa. Entonces estamos todavía restringidos en libros o en el internet o en redes sociales. El tema es, yo creo que como periodistas responsables, empezar a abrir justamente estas fronteras, romper las fronteras. En México hay muchos estados de la República, donde ya los medios de comunicación simplemente no publican más nada. En Tamaulipas, en Veracruz, en Nuevo León, en Sinaloa, muchos de los medios de comunicación están totalmente cerrados, con la boca cerrada, publican las versiones oficiales que el gobierno quiere, pero no hay un verdadero servicio a la sociedad. ¿Dónde está la salida? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el punto, digamos, fundamental para detener esta cadena de la corrupción? En
primer lugar, que la sociedad se movilice, que la sociedad reaccione. Yo voy a poner solamente un ejemplo que va a una dirección distinta a lo que nos ha planteado Anabel. Hay un traficante de droga que fue detenido en Cúcuta, se llama Walid Maté. Era dueño de puertos, de aeropuertos, de líneas aéreas, de periódicos, y con motivo de una fiesta, a propósito del Día del Periodista, que él hizo, convocó a todos los periodistas. Y ayer, en medio de la fiesta, comenzó a rifar vehículos, televisores pantalla plana, y lo asombroso es que algunos de los periodistas gritaban, cuando se acabó el inventario de lo que estaba en el sorteo, que traiga otro carro más, y él mandó a buscar otro carro más. Pero lo que quiero mostrarle con eso es cómo en Venezuela no existen los capos, no existen los carteles, sino que son estructuras más horizontales, casi invisibles, que la sociedad misma no termina de detectar en ellos su peligrosidad, porque creen que nunca los va a atacar directamente. Ese mismo traficante de drogas después se descubrió que había asesinado a un periodista, al periodista Aurel Zambrano, y actualmente está en juicio. Después de eso lo llevaron de Cúcuta, cuando aquí, en territorio colombiano, dijo que tenía una nómina de políticos, de militares. Allá el juicio es con absoluto silencio, lo cual demuestra que tenemos que buscar una salida por el lado de romper la complicidad. Yo diría a quienes nos están, digamos, viendo en tu programa, en este diálogo, esta conversación, y si tienen al conocimiento de algún boliburgués de eso, que ande por ahí por Colombia, en los restaurantes, exhibiendo riqueza, que por favor no lo celebre, no lo aplauda, que por lo menos lo rechace, ¿no? Y que al mismo tiempo, porque a lo mejor esa historia que yo estoy contando se reproduce mucho en México o en Colombia. Entonces vamos a rechazar, no nos hagamos parte del juego perverso de quienes exhiben una riqueza grotesca, mala vida, relacionada con la sangre y con la muerte. Como digamos la tentación a mirar para el otro lado. ¿También piensas que tenemos que cada uno, en el rol que cumplimos con la sociedad, asumir nuestras propias responsabilidades y compromisos? Yo sí creo que por eso es muy importante la auténtica libertad de expresión y el periodismo libre, sin censura y responsable. En México, justamente todas estas redes de corrupción y la violencia que se ha generado por esa corrupción, hay un estado de poca o nula libertad de expresión. Cuando estamos hablando de más de 90 periodistas ejecutados, algunos de ellos torturados o cortados en pedazos, tirados en bolsas de plástico, estamos hablando que no hay libertad de expresión. Nuestra responsabilidad como periodistas, para mí no es, ojalá lo fuera, no lo es, ir a ponerle las esposas a los presidentes corruptos o que le vendieron a mi país al grupo de crimen organizado. Pero sí es mi responsabilidad informar a la sociedad y encontrar la manera, romper todas las barreras y los retos para que esa información cada vez pueda ser más masiva y cada vez pueda llegar más al entendimiento de la gente. Creo que también a veces los periodistas no somos capaces realmente de explicarle a la gente el impacto de la corrupción. Hablamos de números, hablamos de propiedades, hablamos de cuentas bancarias, pero la gente no termina de entender, de caer el 20 en su cabeza, y eso que me afecta. No entiende que cada vez que el gobierno pacta con el crimen organizado, le van a matar a un hijo, le van a violar a una hija, le van a reclutar al esposo. La gente no termina de entender que por cada acto de corrupción hay menos dinero para los hospitales o hay menos dinero para las carreteras. La gente como que no termina de entender, no hace esta ecuación del impacto de la corrupción. Me parece que como periodistas tenemos que mejorar nuestro lenguaje, mejorarnos, capacitarnos mejor para poder hacer llegar el mensaje. La corrupción en México nos está matando. Y esta corrupción no surgió el año pasado, ni hace 6 años, ni hace 12 años. Esta corrupción está totalmente penetrada y es parte de nuestra vida cotidiana como mexicanos. Si no entendemos que eso es lo que nos está matando, no habrá nada que pueda solucionar la situación en México. Pues muchas gracias, Anabel, muchas gracias. Rápidamente, un llamado a todos los grupos que manejan el sistema financiero internacional, porque si ellos no actúan diligentemente para prevenir el movimiento de los capitales ilícitos relacionados con el tráfico de drogas o con la corrupción, bueno, va a costar mucho enfrentar esto, porque en fin de cuentas el cuerpo delictivo de la delincuencia organizada se alimenta
de la sangre, que es el dinero. Y ese dinero circula en el sistema financiero internacional y se hacen grandes negocios con ese dinero. Entonces hay que también hacerle un llamado a todo lo que es la banca internacional para que pueda extremar sus medidas preventivas como sujetos obligados por la sociedad para evitar que siga circulando el dinero sucio relacionado con la corrupción en el sistema financiero internacional. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Anabel. Muy interesantes puntos de vista, un análisis que a nosotros los colombianos nos obliga a pensar también muchísimo, porque también tenemos gravísimos problemas de corrupción en nuestro país. A ustedes muchas gracias y los invito la próxima semana al análisis de otro gran tema de actualidad. Buenas noches.